Bien, vale comenzar este capítulo con una fe de ratas. En el episodio anterior yo les había comentado acerca de cómo hoy íbamos a ver un poco acerca de la visita del diario El Orden a la cárcel un año después de los hechos de Gil Tanz. No es un año después, sino un par de meses después. En este capítulo vamos a conocer un poco más acerca de las principales figuras criminales de ese tiempo y vamos a tratar de leer un poco entre líneas las palabras del reportero que entrevista a distintas figuras del mundo del delito. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Crímenes y Criminales de Tucumán. Hoy de visita a la cárcel. Vamos con la intro. El diario El Orden, conservador y en su afán de competir con la cada vez más apabullante edición de La Gaceta, lanzaba una nota a página completa el 8 de julio de 1924 bajo el título Los que viven al margen de la sociedad y con una bajada que decía algunos de los más famosos procesados hacen interesantes declaraciones. El diario nos da imágenes de su ingreso, siendo acompañado por un dibujo a mano alzada de su dibujante I. Ruiz, al cual podemos ver ahora. La entrada los lleva por distintos salones hasta llegar a la ventilada carpintería donde el reportero nos cuenta, y aprovecho para leerles. Es el día domingo, día de visitas, y los miembros de las familias de los presos, los amigos, las novias, van a renovarle el recuerdo perenne de los afectos indestructibles. Se conversa silenciosamente, en el mayor orden, haciendo pequeñas ruedas, corrillos animados en los que la esperanza va cayendo como un bálsamo sobre tantos corazones angustiados. El diálogo debe ser el mismo de todas las visitas, la duda, la rebeldía, la ilusión, el desaliento, las añoranzas de la libertad que se perdió y que hoy se busca afanosa como una liberación de los bandos, duros y tremendos dolores morales. Existe un detalle igual para todos aquellos recluidos y que sorprende al observador psicólogo. Es la tristeza infinita que se retrata en todas las pupilas. Siguiendo la descripción del reportero, podemos conocer que hacia el final del salón se encontraba la capilla, donde decían que se veían caras conocidas entre procesados y condenados. Los pasos resuenan mientras el reportero y el fotógrafo siguen siendo guiados en el recorrido por el director de la cárcel. Las imágenes sin lugar a dudas son raras: tristeza, desolación, acusación. Son imágenes que se van mezclando a la vez que nos hablan de palabras como de presos solos, que se usan y que tratan de dar cuenta de aquellas personas que provenían de otras provincias y países, no tenían familia cercana que los visite y se encontraban completamente solos, pasando un momento muy peculiar dentro del establecimiento carcelario. Con tono poético, triste y despectivo también, el reportero asevera: cuando salimos de aquel salón, parece flotar en el aire sobre todo el sudario impalpable. Pensamos en los dramas que allí se ocultan, en las pasiones que predominaron en el instante aciago de la delincuencia, en las horas hereditarias, en la herencia alcohólica, en la cultura rudimentaria, en la juventud descuidada por la benevolencia culpable de los que debieron guiar severamente sus primeros pasos en la vida. Y el director se frena ante la alcaidía y pregunta: ¿con quién quieren hablar? Acá tenemos nombres conocidos y algunos nuevos. Tenemos a Rodrigo Gil Tanz, Marcelino Pascual Peralta, José Sánchez y Francisco Andrónico Álvarez, sobre quien vamos a hablar en capítulos más adelante. El tono del reportero cambia un poco más a preocupado y hace un par de reflexiones sobre lo que se debe revivir de estos momentos más oscuros del crimen tucumano. Así llegamos al primer entrevistado, Gil Tanz. Llega Gil Tanz, un hombre joven de mediana estatura, de fuerte musculatura, ojos pardos verdosos y frente amplia, ademanes desenvueltos y verba fácil. Gil Tanz
de 30 años en aquel entonces, proveniente de Castilla de la Plana y con residencia en Argentina desde 1908, era maestro panadero y poseía una mediana cultura de acuerdo al reportero. Para quienes deseen conocer un poco más acerca de las correrías, como se decía en ese momento, de Gil Tanz, pueden ver el capítulo anterior de esta serie dedicado a su figura. Sus palabras justifican la venganza. La policía lo hizo malo, dice, y debía escaparse de la cárcel porque era un hombre de recursos económicos, ya que le mostraba al reportero una carta fechada en España donde daba cuenta del fallecimiento de sus padres y que su hermano le escribía para tratar de repartir de la mejor manera posible la herencia que tenía. Las palabras de Gil Tanz, sin lugar a dudas, nos muestran a un hombre muy decidido. La entrevista a Gil Tanz gira en torno a lo que ya vimos en el capítulo anterior, su fuga, su captura e inclusive se retoma un poco esta nota de color que había mencionado de que se paraban a comprar melón y sandía porque tenían sed. Pasa inmediatamente al segundo entrevistado, Marcelino Pascual Peralta, hermano del famosísimo y ya mítico bandido Mate Cocido. Inclusive Marcelino integrará la banda de su hermano con posterioridad bajo el seudónimo de Mate Cocido Chico. El reportero nos dice que era de estatura más bien baja, bien formado, joven, de 22 años en ese entonces. Predispone todo a él una simpatía espontánea. Tucumano, oficial herrero, sabe leer y escribir, al igual que su hermano. Curiosamente acá nos encontramos con reminiscencias de un pasado reciente para ese momento. ¿Por qué? El reportero acá nos dice que Peralta no tenía ningún signo lombrosiano para encontrarse en la cárcel por un hecho que hablaremos en el próximo capítulo, el asesinato de Estanislao Uraga, figura pública de Concepción. Con un periodo de 20 años de cárcel, Peralta aparentaba ser el último y único eslabón de una continuidad de tragedias, de una causa que tenía sospechosos pero que desde un comienzo había estado viciada por una mala investigación. Los sospechosos principales habían sido absueltos y el reportero se pregunta ¿por qué no él? Bueno, en tiempos de presión policial debe decirse que se denunciaban un lujo de torturas y martirios para dar cuenta de un proceso más bien macabro. Toda la entrevista trata de dar con los verdaderos asesinos de Uraga, sueltos y libres, mientras que Peralta permanecía preso y torturado. Aunque el reportero cierra la entrevista con una extraña frase, como podemos ver en esta imagen. Él dice: al despedirnos, no podemos menos que sonreír al contemplar este pobre diablo convertido, por el error de la policía, en un sujeto de terrible leyenda. Llegamos a conocer brevemente la figura de José Sánchez, español proveniente de La Coruña y de oficio motorman. Su figura también llama la atención a la prensa porque se decía que había pertenecido a una banda integrada por 3 personas, sobre 3 bandidos de quienes hablaremos posteriormente, Genaro Leal y los hermanos Álvarez, algo que Sánchez durante la entrevista niega. Él había viajado por distintos países de Sudamérica y en Tucumán inclusive había llegado a ser rondín del político Pedro G. Sal. Como nos dice el reportero, pareciera seguir un guión armado al hablar sobre sus detenciones, entre las que cuentan algunas violaciones a menores. Resulta extraño en esa corta entrevista ver cómo no despierta simpatías al punto de definirse no como inocente, sino inclusive como una víctima. Llegamos a la última entrevista, una figura del crimen bastante interesante, Francisco Andrónico Álvarez, quien junto a su hermano Ciro llevaron junto a sus Winchester y la violencia cierto terror a la zona oeste de la provincia. Van a tener ambos su capítulo especial en esta serie, pero vamos a conocer un poco la figura de Francisco. ¿Qué le sorprende al reportero? No tiene una postura, ni un gesto, ni una mirada. No hay nada que pueda revelar que esa persona haya llevado tanto terror a la población del oeste tucumano. Como bien dice el reportero, si en el desfile de mal personas el detective más inteligente quisiera individualizarlo, estamos seguros que señalaría a 999 restantes antes
de llegar a Francisco Andrónico Álvarez. Las imágenes del orden siempre fueron bastante particulares y Francisco parece ser una clara muestra de sus ejemplos. Debilidad, fragilidad, dudas, maldad, pobreza física, muerte, son palabras sueltas que crea el reportero en el imaginario de la opinión pública con su nota. Las perspectivas nos muestran cómo un hombre que no tenía gran expresividad había podido llevar a cabo una serie de hechos cruentos sobre los cuales hablaremos en capítulos próximos. Estuvo detenido en el Hospital Padilla, supo ser liberado y no supo ser reconocido por los famosos detectives tucumanos de aquel entonces. Afirma a lo largo de la entrevista que cometían sus correrías y que los almaceneros del departamento de Cruz Alta los mantenían a él y a su hermano. Sobre su detención, solamente un tiempo corto atrás, que culminó con la muerte de su hermano, se encarga de afirmar en la entrevista que quien lo detuvo y asesinó a su hermano era amigo de ambos de hacía ya varios años. Se cierra la entrevista con una pequeña reflexión bastante curiosa que tomo las siguientes palabras del reportero al despedirse. Ni simulado, ni trágico, ni rebelde, ni hombre siquiera nos parece. La nota en sí se cierra sin mucho análisis y en este sentido, teniendo en cuenta las implicancias que puede llegar a tener una línea editorial como la del diario El Orden, una crónica que se adentre a la cárcel en aquellos tiempos no deja de llamar la atención. El conflicto en su línea se cierne sobre el sentimiento de pena en algunas ocasiones hacia el delincuente con la conmiseración del castigo por parte de un sector, la policía, que el diario constantemente achaca de estar relacionada a los deseos de los gobiernos radicales de turno. En parte, siguiendo a la investigadora Lila Caimari, es un dilema moral que oscila entre la observación de monstruos y la fraternidad del sufrimiento. Siguiendo lo que se refiere con la presentación, el cronista, la nota no se encuentra firmada, adopta esta actitud, si se quiere, moral antes mencionada, donde se colocan a estos delincuentes como parte de una situación concreta que los llevó a delinquir, a ser supuestos chivos expiatorios, si lo queremos poner entre comillas, o terrores de la delincuencia tucumana, perdiendo cierta esencia del ser ciudadano y poniéndolos bajo un halo, bajo una influencia de reflexión frente a la opinión pública sobre qué puede suceder frente al incumplimiento de la ley. En síntesis, esta nota de 1924, sin lugar a dudas, que resulta ser un disparador en el seguimiento de algunas de las figuras del mundo delictivo tucumano de aquellos años, como ser los bandidos mencionados, sumando quizás otros nombres que triangulan la nota y sobre los cuales no hablé con mayor profundidad, como ser los casos de Martín Leiva, Pedro Osores Toledo, Ramón Reynoso, Andrés Bazán Frías y Ciro Álvarez. Bueno, con esto llegamos al final de un nuevo capítulo de Crímenes y Criminales de Tucumán. Si les gustó pueden darle un like, suscribirse al canal que es gratis y por cierto, ya falta poco para que lleguemos a los 100 suscriptores, así que tengo pensado una cuestión, un video especial en donde si ustedes quieren pueden dejarme algunas preguntas que voy a responder en un video cuando lleguemos a los 100 suscriptores. Dicho esto, nos vemos en el próximo capítulo.